gracias por atender a estas catequesis virtuales. Un saludo muy especial a todos nuestros animadores pastorales, a los discípulos misioneros del Centro Arquidiocesano de Evangelización y a todas las personas que a través de este medio pues, se conectan para estas catequesis, especialmente las catequesis para las cartas católicas, que hoy tenemos de manera muy especial la Carta de Santiago. Nuestra tercera catequesis está dedicada a la Carta de Santiago. Muy bien, para no dar mucho espacio de inicio a esta catequesis, voy a comenzar diciendo que si de las cartas católicas hay puntualmente una que podría tener, digamos, esta connotación de carta universal, pues propiamente sería la Carta de Santiago, una carta bastante interesante, una carta muy importante, porque además representa un sector del cristianismo que debe ser debidamente explicado, ¿sí? Voy a intentar en un primer momento de señalar cuáles son las condiciones, digamos, culturales, las condiciones históricas que nos permiten comprender la naturaleza y el porqué de esta carta que tiene el nombre de Santiago, ¿sí? Bueno, lo primero que voy a decir es lo siguiente. La Carta de Santiago muy probablemente fue compuesta a finales del siglo I, en especial porque se trata de una carta que intenta darle respuesta a un tipo de cristianismo, o por lo menos a un tipo de reflexión que rondó durante mucho tiempo, especialmente en los sectores de origen helénico, de origen pagano, y que seguramente tuvo contacto con mucha fuerza con pues, las predicaciones paulinas, las predicaciones de Pablo. La predicación de Pablo, digamos, introdujo un tipo de reflexión, un tipo de lectura entre aquellos sectores que fueron evangelizados en el Asia Menor. Y según parece, pues esta lectura paulina, digamos que no gustó mucho a una lectura judeo-cristiana, que es la lectura que voy a explicar ahorita y que pues Santiago juega un papel, en la que Santiago juega un papel pues muy importante. Cuando Pablo evangeliza, Pablo realmente podría entenderse en muchas ocasiones que fue bastante incisivo en un ataque contra el judeocristianismo, es decir, aquellos cristianos que querían conservar el vínculo estrecho con el judaísmo. No dijéramos un judaísmo superado, sino sencillamente un judaísmo, digamos, complementado, perfeccionado, digamos, en ese sentido. Un judaísmo que encuentra su plenitud, evidentemente, con la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos judeocristianos creían firmemente que pues, los seguidores de Jesucristo no podían, no debían abandonar las costumbres judías, entre tantas, la principal, la circuncisión, ¿sí? Y esto pues, va a jugar un papel, digamos, relevantísimo para el mundo judeo-cristiano. Entonces, el cristianismo, especialmente, seguramente animado, dinamizado por Santiago, va a darle mucha importancia, va a darle mucha relevancia al vínculo con el judaísmo, entre el cristianismo y el judaísmo. Además hay que indicar y hay que señalar que para nosotros hoy es supremamente sencillo hacer la distinción entre judaísmo y cristianismo, pero en la época, en el siglo I, pues esta distinción realmente no se hacía, ¿sí? Se hablaban de judíos que seguían a Jesús de Nazaret o que reconocían en Jesús de Nazaret al Mesías, pero no hablaban estrictamente de un cristianismo como tal. De hecho, parece ser que uno de los primeros apelativos de los seguidores de Jesús es el de el camino, ¿sí? Muy bien, pues resulta que Pablo no estaba muy de acuerdo con esta lectura judeocristiana. Pablo creía firmemente que no se debía obligar a los que se querían convertir al cristianismo y que no eran naturalmente judíos, no se les podía obligar a circuncidarse y mucho menos adoptar todo ese tipo de leyes, ese tipo de normas que pertenecen al mundo judío. Por esa razón, entonces, Pablo en sus escritos, en sus predicaciones, en sus exhortaciones, uno puede encontrar un tono aparentemente, digamos, un poco hostil frente al mundo judío cristiano. Y parece ser que incluso va a tener una cierta disputa justamente con Santiago, el menor, Santiago, el hermano del Señor, el pariente del Señor, para que no se entienda esto mal, el que es familiar de nuestro Señor Jesucristo,
y que muy seguramente está encargado de la iglesia en Jerusalén. Está encargado de dinamizar la iglesia en Jerusalén. Entonces, ¿qué hace Santiago? Esta epístola de Santiago, atribuida muy seguramente al pariente cercano de nuestro Señor Jesucristo, también seguramente, repito, encargado de la iglesia en Jerusalén, lo que va a hacer básicamente es puntualizar algunos aspectos, algunas, digamos, afirmaciones que en la doctrina paulina va a estar de manera muy pronunciada, ¿sí? Algunos dicen, no, la carta de Santiago lo que hace es atacar profundamente la doctrina paulina. Yo personalmente creería que no se trata de un ataque. Yo personalmente creo que se trata de una puntualización de algunos aspectos que podrían haber caído en malinterpretaciones y que no habrían ayudado muchísimo a la vida normal de las comunidades cristianas. Entonces, uno de estos aspectos, por ejemplo, tiene que ver con la fe y las obras. La fe y las obras. Muchos cristianos durante mucho tiempo creyeron, por las predicaciones de Pablo, que pues solamente nos salvábamos por la fe. Solo fide, ¿no? De hecho, esto lo van a retomar posteriormente en el siglo XVI, pues Lutero, por ejemplo. Entonces, solamente la fe nos salva, punto. Las obras no hay justificación por las obras, sino por la fe. Y de hecho, Pablo pone ejemplo de Abraham, que fue justificado por su fe y no por los ritos y por las cosas que hacían. Muy bien, aquí sucedió lo siguiente. Este concepto de obras no se entendió. Cuando Pablo hablaba de obras, se estaba refiriendo a las prácticas religiosas, se estaba refiriendo a las normas de preceptos religiosos, ¿sí? Normas y preceptos religiosos. No se estaba refiriendo a los actos, a los gestos caritativos, a las acciones, al testimonio vivo. No se estaba refiriendo a esto. Se estaba atacando a la idea muy general y muy antigua de que teníamos que hacer ritos, hacer sacrificios, una gran cantidad de cosas para encontrar la justificación. Pablo atacaba radicalmente esto y decía, no, todo lo que hagamos en el templo y los sacrificios y cuantas cosas nos inventemos, nada de eso realmente salva, nada de eso alcanza la justificación, solo la fe en nuestro Señor. Pues muy bien, muchos cristianos mal comprendieron esto, no lo entendieron bien, digamos, no se entendió muy concretamente a qué se refería Pablo cuando hablaba de obras, y entonces muchos creyeron que entonces bastaba con la fe y que no había que tener ningún gesto de caridad, que no había que dar testimonio de vida diaria para alcanzar la justificación con nuestro Señor. Santiago, por el contrario, lo que hace es corregir, o mejor, puntualizar esto. Lo puntualiza y dice, no, si tú me muestras tu fe sin obras, pues eso no tiene sentido, ¿sí? De allí que venga uno de los temas más importantes, es que en el cristiano, en la lectura evidentemente de Santiago, pues es muy importante la fe y las obras. Las obras como resultado, las obras como, digámoslo así, como aquello que la fe va engendrando en nosotros, ¿sí? Estas obras son expresión claramente de esa fe que tenemos. Actuamos, vivimos, damos testimonio, obramos por nuestra fe también, ¿sí? Por eso Santiago hace mucho énfasis en este tema puntual. Dice, no es que las obras no sean importantes, las obras son muy importantes, son expresión de la fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces es una puntualización. No, el concepto de obra de Santiago no es el mismo concepto de obras que maneja Pablo. Son dos conceptos muy diferentes. Cuando Pablo, repito, habla de obras, se está refiriendo a los ritos, a las normas religiosas. No se está refiriendo a la vida práctica, no se está refiriendo a los gestos de caridad, no se está refiriendo al testimonio. No, por el contrario. Pablo muy seguramente entiende que hay que dar un combate espiritual, que hay que dar testimonio, que tenemos una batalla espiritual constante y esto va a ser muy frecuente. Y este combate espiritual diario implica la fe, pero también implica claramente que uno se plantee seriamente la vida cristiana. Entonces, con Santiago podemos encontrar esto. Primero, que se trata de una carta escrita en 5 capítulos. Es una carta muy pequeña, muy pequeña. Podemos leerla ni siquiera en una hora, podemos leerla en menos de una hora.
una carta de cinco capítulos, donde básicamente lo que intenta Santiago es animar de manera muy general a los cristianos. Sin embargo, al inicio uno puede creer que va dirigida de manera muy puntual a unas determinadas comunidades, porque la carta saluda diciendo que es un saludo especial a las 12 tribus de la diáspora, ¿no? Recuerden que la diáspora, normalmente en el ámbito judío, la diáspora son los judíos que viven en territorios distantes al de Palestina, más puntualmente incluso territorios lejanos a Jerusalén. Entonces, ese es el concepto de la diáspora como tal. En este caso muy puntual se está refiriendo, claro, a todas las iglesias, especialmente a los judíos cristianos, es decir, los judíos que después de escuchar el evangelio, el querigma, se convierten a nuestro Señor Jesucristo, sin abandonar el judaísmo, digamos, alcanzan una plenitud. Su judaísmo alcanza una plenitud, pues, con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, con la acogida de nuestro Señor Jesucristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. Entonces, su carta va de manera muy especial dirigida a los judeocristianos, ¿sí? A los judíos conversos al cristianismo, pero no solamente a ellos. O sea, es una carta realmente abierta, no tiene estrictamente un remitente, ¿sí? Por esa razón, digamos, sus temas, sus exhortaciones, pues ayudarían no solamente a los cristianos de todos los rincones de esta época, sino que ayudaría a todos los cristianos de todos los tiempos. En ese sentido, podríamos decir que Santiago realmente, digamos, la naturaleza de la carta de Santiago realmente es una carta que, dijéramos, es propiamente católica, una carta universal. Una característica muy especial de Santiago, y es que parece ser una carta, una epístola muy, en términos de su escritura, en términos incluso de las temáticas que toca, también muy cercana al Evangelio de Mateo en algunos de sus fragmentos. Por ejemplo, en este sermón de la montaña es muy frecuente que utilice expresiones y temáticas, incluso que las presente como aparecen en el Evangelio de Mateo. A lo mejor literalmente no igual, pero sí presenta fragmentos del Evangelio de Mateo. Otra cosa que llama mucho la atención de esta carta es que esta carta tiene mucha cercanía con algunos libros sapienciales, es decir, hay como una aparente cercanía en su estilo a los libros sapienciales. Voy a poner un ejemplo del capítulo 1, el versículo 12. Por ejemplo, dice así: feliz el hombre que soporta las pruebas, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que le ha prometido el Señor. Si se fijan bien, el estilo de esta carta de Santiago se parece a veces un poco al estilo de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Es muy común encontrar en esta carta de Santiago entonces fragmentos muy sapienciales, ¿no? Como dando instrucciones, como dando indicaciones, dando enseñanzas, muy sapiencial. Y bueno, va a tocar una serie de temáticas, va a tocar una serie de temas muy importantes y que yo voy a concentrar, voy a llamar la atención sobre algunos especialmente. Para Santiago es muy importante, hermanos, que el cristiano entienda, comprenda que tiene un combate espiritual permanente, ¿sí? Un combate espiritual permanente, especialmente con las tentaciones. Dice Santiago, especialmente en el primer capítulo, que estamos llamados a no darle cabida a las tentaciones, porque las tentaciones engendran el pecado y el pecado engendra la muerte, ¿sí? Por eso, constantemente los cristianos debemos estar en un combate espiritual, no darle cabida a las tentaciones, no dejarnos seducir por las tentaciones, porque estas tentaciones, pues lo que permiten es que en nosotros se engendre el pecado, y el pecado lo que genera en ti y lo que genera en mí, pues claramente es la muerte espiritual, la muerte única, ¿no? La muerte del ser, la muerte espiritual. Nos aleja de la vida. ¿Quién es la vida? Pues nuestro Señor. Nos aleja de Dios. El pecado nos arranca de Dios. Y si estamos desprovistos de Dios, ¿qué experimentamos? La muerte. La muerte indiscutiblemente. Entonces para Santiago esto es muy importante. Para Santiago es muy importante que el cristiano, los cristianos de su tiempo y los cristianos de nuestro tiempo, comprendamos que tenemos un combate diario, que es difícil, que es a veces un poquito tortuoso, pero que hay que darlo, que el Espíritu y la gracia de nuestro Señor nos acompaña, el Espíritu Santo nos acompaña y nos anima para poder dar esta batalla. También es muy importante para Santiago, pues ya lo
diciendo al inicio para explicar el contexto de cómo surge esta carta. Y es que para Santiago es muy importante que las obras sean evidencia clara y contundente del accionar cristiano. Un cristiano sin obras no puede realmente mostrar esa propia identidad. Un cristiano se identifica, se clarifica, pues porque da testimonio, pues porque su vida es armónicamente en relación a la palabra del Señor. Y aquí viene otro elemento que es clave. Para Santiago es fundamental que lo que entra por el oído, la palabra, pues también se exprese en el corazón, que también se viva, que también se pueda llevar, que también se pueda cumplir. O sea, dice él que pues una persona que escucha la palabra, muy interesante, que incluso se la sabe de memoria, la recita, pues es un primer paso importante para poder, digamos, entrar en la voluntad de nuestro Señor. Pero que la palabra de Dios, la palabra revelada, la Sagrada Escritura, no puede quedarse solamente en un texto allí muy interesante, muy bonito, ¿sí? Que cuando escuchamos un poema que nos extasiamos decimos, pero qué bonito, qué bello poema. No puede quedarse el cristiano en extasiarse con lo hermoso, lo armónico, lo bonito que resulta un texto, una palabra, el evangelio, lo que sea, sino que esta palabra debe hacerse vida en nosotros, debe hacerse vida en ti y debe hacerse vida en mí. También otro tema muy frecuente en Santiago es la sabiduría. Pide Santiago que invoquemos al Señor, que invoquemos el Espíritu del Señor y que nos regale la sabiduría, que la sabiduría que viene del cielo, no la sabiduría humana, la filosofía y este tipo de cosas, sino la verdadera sabiduría que nos llevará, que nos encaminará al encuentro perfecto con nuestro Señor, ¿sí? Y también un tema muy frecuente y en relación a la disputa que siempre planteaba un poquito Pablo siempre cuestionaba a los judíos porque por haber sido elegidos como pueblo de Dios, entonces ya creían que estaban salvos, ¿no? Y que no pasaba nada más. Pues no, pues Santiago dice que es importante reconocer también en el ámbito judeo-cristiano que Dios no hace excepción de personas, ni pobres ni ricos, y que es más, que Dios le da un lugar, digamos, entre comillas, privilegiado por las connotaciones que eso implica a los pobres. Así que estamos los cristianos, llamados a acoger a los pobres, a los más necesitados, los que la opción preferencial, dijéramos, por los pobres, la opción preferencial por los pobres es una característica propia del cristianismo, no de una teología, no, del cristianismo, la opción preferencial por los pobres. Y no solo desde el paternalismo, a lo mejor se da el paternalismo también, y no significa que sea malo, pero no solamente desde el paternalismo, sino que verdaderamente al pobre, dentro de nuestras dinámicas comunitarias, podamos darle el lugar que tienen, que merecen, por sencillamente pues ser, digamos, un lugar teológico privilegiado para Dios. Entonces, yo espero que esta catequesis cortita, ¿no?, que es de más o menos pues casi 20 minutos, pueda realmente ser de ayuda para ustedes, para nuestro proceso de formación, para nuestro camino de vida cristiana. Vale la pena definitivamente decir que esta carta de Santiago hay que leerla, no como un libro de literatura, hay que leerla con detenimiento, hay que orarla, ¿sí? Y creo que nos daría muchos elementos más, incluso de los que ya he mencionado, profundizaría algunos aspectos de nuestra vida cristiana que serían muy importantes. Entonces, pues nada, espero que esta catequesis sea de su utilidad en su proceso de formación, pero más puntualmente en el encuentro con el Señor. Muchas gracias y espero que estén muy bien.